Sean todos bienvenidos, mis amados, en esta mañana, un tiempo muy especial que seguramente vamos a tener hoy, y para esto vamos a disponernos de una vez, por favor, y vamos abriendo nuestra Biblia, vamos abriendo nuestra libreta, vamos abriendo nuestros oídos físicos y espirituales para escuchar el consejo de Dios en esta mañana. Estamos trabajando con una serie que hemos titulado El carácter del cristiano. Y seguramente que durante este tiempo donde Dios está formando nuestro carácter, hemos venido teniendo pruebas, hemos venido pasando por situaciones donde cada vez nos damos cuenta que indudablemente nosotros necesitamos seguir aprendiendo de Dios. Que indudablemente no somos productos terminados, sino que al contrario todavía estamos en obra gris, todavía necesitamos ser afinados por Dios. Todavía como cual instrumento, cual guitarra, cuando sonamos estamos aún destemplados todavía y el Señor tiene que seguir apretando las clavijas hasta que un punto determinado ya nosotros demos esa melodía que el Señor quiere que demos en este mundo, en esta tierra. Hoy vamos a trabajar sobre un tema que he titulado El mandato de ser luz al mundo. El mandato de ser luz al mundo. Y en esta mañana quiero presentar esta resolución, este tema que nos va a ayudar mucho de cómo es que nosotros necesitamos ser luz en este mundo. Y para esto, por favor, acompáñenme, si son tan amables, abriendo sus Biblias en el libro de San Mateo, Evangelio según San Mateo. Todo esto es parte del discurso del Sermón del Monte, donde el Señor estaba con sus discípulos dándole las directrices, dándole la formación, dándole los instrumentos necesarios, dándole todas las armas que ellos tenían que tener para comenzar a enfrentar un ministerio, para comenzar a enfrentar una vida como hijos de Dios. Mateo capítulo 5, a partir del verso 14, dice de la siguiente manera: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Recuerden que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes, ahí reunidos con ellos, ustedes, solamente ustedes son la luz del mundo. Pero lamentablemente, si nosotros vemos la realidad hoy en día, la influencia de los cristianos en la sociedad no se está haciendo sentir. No estamos impactando en la forma que nosotros deberíamos hacerlo. No estamos impactando a nuestra familia como debiéramos estarlo haciendo. Tal vez parte del problema es que muchos han creído que el asunto de la fe es algo puramente, digamos, personal y que debe ser guardado para uno mismo. Eso es algo mío, es una relación con Dios y es mi vida, es mi relación. Yo veré si estoy bien con Dios o no, yo veré si oro. Es algo que es mío, que es personal. Ahora, si bien es cierto que la fe es algo personal, es una decisión que nos compete a cada uno de nosotros, Jesús está diciendo algo aquí que debemos tener en cuenta, mis amados. Jesús dijo que no deberíamos guardarlo para nosotros mismos. Las palabras de Jesús en el versículo 16, cuando dice, así alumbre vuestra luz, eso nos da una indicación, eso nos da una idea de lo que el Señor nos quiere dar a conocer y lo que le estaba diciendo en su momento a aquellos discípulos, pero que son mismas palabras que nos está diciendo a nosotros hoy en día. Esta palabra que dice, así alumbre vuestra luz, se tradujo de un vocablo griego que es la palabra lamsato. Lamsato. De esta palabra lamsato se conoce la palabra lámpara. Lamsato. Si nosotros notamos, así alumbre vuestra luz, aquí Jesús no está diciendo, miren a ver si de pronto. Jesús no está diciendo, bueno, si a ustedes les parece, hagan eso. No, noten que si Jesús dice, así alumbre vuestra luz, ustedes notarán que es un imperativo de Jesús. En otras palabras, es una orden. Se trata de una orden que Jesús nos está dando a nosotros como sus discípulos, a nosotros como sus hijos. Y yo quiero que noten por lo menos 4 cosas acerca de esto.
4 cosas acerca de ser luz en el mundo para aquellas personas que están tomando nota, para poder considerar qué es esto que el Señor nos está diciendo. Y lo primero que yo encuentro en este pasaje es lo siguiente: que nosotros como hijos de Dios, que nosotros como cristianos, tenemos un rol que debemos asumir. Hay un rol que debemos asumir. Hay una responsabilidad que nosotros debemos asumir. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 5, verso 14, que es el pasaje central en esta hora, Jesús está diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y aquí hay algo interesante, y es entrar a considerar esta palabra luz. Necesitamos nosotros notar que tenemos una responsabilidad, pero escúcheme lo que les voy a decir, una responsabilidad cuádruple. 4, o sea, una responsabilidad en 4 vías para hacer eso que el Señor está diciendo, para hacer esa luz. Y dentro de este primer punto de que hay un rol que debemos asumir, podríamos decir que en primer lugar tenemos nosotros un llamado a venir a esa luz. La gente y el mundo entero tiene ese llamado a venir a esa luz. Jesús fue y es esa luz. Acompáñenme por favor, sin perder ahí Mateo capítulo 5, acompáñenme a Juan capítulo 3, verso 19 en adelante. Dice la escritura, Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz, es decir, Jesús, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, dice la escritura, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí debemos notar lo siguiente. En primer lugar, hay un llamado a venir a esa luz. Hay un llamado a ir a la verdadera luz, que es el Señor Jesucristo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta como responsabilidad. Es el primer paso que una persona dice: bueno, yo quiero tener un cambio en mi vida, yo quiero verdaderamente redireccionar mi vida, ¿cómo hago? Y el primer paso que nosotros tendríamos que decirles: lo primero que tienes que hacer para comenzar una nueva vida es venir a la luz, y esa luz es Jesús. En segundo lugar, somos llamados a recibir la luz. No basta con saber que Jesús es la luz, mis amados. Esto es muy importante, es fundamental, es básico, saber que la luz verdadera es Jesús. La gente hoy está buscando para dónde ir, para dónde coger, cuál es el camino verdadero, cuál es el paso que tiene que dar, a dónde se tiene que enfocar. Muchos dicen: no sé cómo orientar a mis hijos, no sé por dónde llevarlos. Y la Biblia nos está dando la respuesta. Si tú quieres verdaderamente ir por ese camino, que es el camino que nunca nos va a defraudar, que nunca nos va a decepcionar, pues el camino se llama Jesús. Entonces ya se conoce cuál es la luz. Ya dice la Biblia que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo. En segundo lugar, estamos diciendo que somos llamados a recibir la luz. No es suficiente ser expuestos a la luz, debemos responder a esa luz. Debemos nosotros, bien sea, cuando conocemos la luz, lo que hemos hecho es acercarnos a la luz, ir a la luz, buscar la luz, cavar cada vez más para aprender más del Señor. Pero otros saben que es la luz y lo que hacen es rechazar esa luz. Juan capítulo 1, verso 12, es un pasaje que conocemos muy bien. Jesús dijo: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Noten estas palabras: mas a todos los que lo recibieron, aquellos que conocieron que era la luz, dijeron: sí, esa es la luz, y lo reciben a Jesús. Entonces a esas personas se les da el nombre de ser hechos hijos de Dios. Por eso vemos 2 puntos importantes. Jesús es la luz. Hay un llamado en primera instancia, decimos entonces, a venir a la luz. Segundo, debemos recibir esa luz. Pero en tercer lugar, una vez que hemos recibido la luz, entonces somos llamados a caminar en la luz. O sea, no solamente basta con decir: sí, Jesús es la verdad, sí, yo estoy en los caminos de Dios, pero aquí hay una responsabilidad más que el Señor nos da, y es a caminar en la luz. Recuerden las palabras que el apóstol Pablo le dijo a los Éfesos, ahí en Efesios capítulo 5, verso 8. Dijo: porque en otro tiempo erais tinieblas,
mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces está el mandato. No solamente es saber de Cristo, es saber que es la verdad, es haber entregado nuestra vida a Él, sino que el Señor nos está dando una responsabilidad y es que tenemos que caminar en esa luz. Antes, dice la Escritura, anduvimos en las tinieblas, pero ahora, dice la palabra, somos hijos de luz. Viene una pregunta, entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros como hijos de luz? Pues debemos vivir según lo que dice la palabra. Y acompáñenme por favor a Juan, porque Juan se refiere a esto en su primera carta, primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7. Juan se refiere a lo mismo y dice lo siguiente. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Noten entonces que si nosotros conocemos la luz, sabemos que es la luz, hemos ido a la luz que es Jesús, ahora tenemos que caminar en esa luz para que verdaderamente evidenciemos que somos hijos de Dios. El cuarto lugar, vamos a mirar y entender que nosotros somos llamados a reflejar esa luz. Noten la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, llamados a reflejar esa luz. Este es el mensaje central que hemos leído nosotros en Mateo 5, del 14 al 16, cuando comenzamos esta enseñanza. Jesús le está diciendo, ustedes, mis discípulos, ustedes que están sentados ahí escuchando la palabra, le está diciendo a ellos, ustedes tienen que reflejar esa luz. Es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros que estamos sentados aquí en una sala virtual, después de más de 2000 años. Es la misma palabra, sigue cumpliendo el mismo efecto. Nosotros somos llamados a reflejar esa luz. Juan capítulo 9, verso 5, Jesús dice, entre tanto, escuchen por favor, dice Jesús, está con ellos, está la luz, está cohabitando con ellos. Jesús está con los discípulos y les dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús estaba con ellos, Jesús era esa, entre comillas, esa lámpara que estaba con ellos iluminando. Y les está diciendo a los discípulos, mientras yo esté aquí en la tierra, yo soy esa lámpara, yo soy esa luz. Pero cuando Jesús regresó al cielo, Él dejó a los cristianos la responsabilidad de ser luz. Nos dejó a nosotros esa responsabilidad. Porque nosotros no podemos ver a Jesús de una forma física. Él no está andando físicamente con nosotros. Él se fue y nos dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, que es el mismo, que es Dios. Ahora, para que nosotros como cristianos seamos el reflejo de la luz que es Jesús en este mundo. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, verso 14 y 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. Noten que ahí está esta palabra importante, resplandecéis como luminares en el mundo. A eso, mis amados, ustedes y yo fuimos llamados, a resplandecer como luminares en este mundo. De la misma manera que la luna solo refleja, si ustedes saben eso, refleja la luz del sol, los cristianos somos un reflejo de la luz del Señor Jesucristo en esta tierra. Aquellos que seguimos al Señor Jesús somos el reflejo de esa luz. Noten que hay una responsabilidad sobre nosotros, que es mucho más de decir simplemente, sí, yo soy cristiano, sí, yo voy a tal iglesia, sí, yo soy parte de una iglesia, sí, yo soy miembro de una congregación. Todo eso es importante, pero más que eso, el llamado que el Señor nos está dando en esta mañana es a que reflejemos esa luz que es Jesús. Nuestras vidas deben ser vidas que reflejen alguna diferencia con relación al mundo.
porque nosotros tenemos algo que el mundo no tiene. Y ese algo que tú y yo tenemos se llama Jesús. Se llama el Espíritu Santo en nosotros, y no más eso ya tiene que marcar una diferencia. El llamado puede ser sintetizado, lo pudiéramos resumir en estas palabras. Si estás en las tinieblas, ven a la luz. Si ya estás en la luz, brilla en medio de las tinieblas. Esto es importante. No hay otro camino. Si algunos de los que están escuchando este mensaje, si algunos de los que están aquí en la sala, están caminando en tinieblas, pues el llamado en primera instancia, la primer vía es: ven a la luz y sal de esas tinieblas. Y si alguien dice, no, yo ya tomé esa decisión, yo soy cristiano, perfecto. Si ya tú eres un hijo de Dios, entonces brilla en medio de las tinieblas. Y este es el primer punto que estamos tratando, que hay un rol que debemos asumir. Hoy el Señor nos habla, tenemos ya una responsabilidad, tenemos una tarea. Jesús le estaba hablando en esa época a sus discípulos en el gran sermón del monte, les estaba comisionando, les estaba dejando una tarea. Tienen un rol, tienen una tarea. O sea, ustedes dicen que son cristianos, tienen una tarea. Pero hay un segundo punto que quiero que tengamos en cuenta, y es que así como hay un rol que debemos asumir, hay un testimonio que debemos compartir. Diga conmigo, un testimonio que debemos compartir. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Si nosotros vamos a nuestro pasaje central de Mateo capítulo 5, verso 14, en la parte B, verso 15, escuchen lo que dice. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Jesús dice que somos sal, ayer nos decía, y hoy nos dice que somos luz. Ahora, como somos luz, estamos llamados a tener un impacto, escúcheme en esto, un impacto visible en el mundo, en la gente que está a nuestro alrededor. Estamos llamados a eso. ¿Por qué es que un cristiano, por qué es que tú, por qué es que yo estamos en este mundo? Hay una labor, hay un propósito, hay un por qué estamos aquí, hay un para qué estamos aquí. Y la única razón por la que estamos aquí es porque nosotros podemos ser de beneficio al mundo, si es que somos luz, si es que somos la sal. Y eso tenemos que tener en cuenta, que tú estás colocada en esta tierra, tú estás colocado en esta tierra, yo estoy colocado en esta tierra, porque Dios ha considerado por su misericordia que nosotros podemos ser de beneficio a alguien en este mundo, que podemos tocar la vida de alguien, que podemos nosotros marcar la vida de alguien, que nosotros podemos impactar a alguien, que a través de nuestra vida alguien puede llegar a conocer la luz que es Jesús. Por eso el Señor te ha tenido tantos años en esta tierra. Algunos dicen, no, yo ya no tengo nada más que hacer, y quiero decir que todavía hay mucho para hacer. Hay una comisión todavía que tenemos que hacer. No importa la edad que tú tengas, no importa la condición que tú estés hoy en día, Dios te está llamando, Dios te está hablando en esta mañana, nos está hablando, nos está diciendo, tú estás en esta tierra para prestar un beneficio a alguien que todavía no me conoce. Si nosotros como cristianos no marcamos la diferencia, entonces ¿quién va a marcar la diferencia? Si la gente vive en inmoralidad y nosotros también vivimos en inmoralidad, entonces ¿cuál es la diferencia, mis amados? Ahí tenemos que marcar una diferencia. Si ellos son deshonestos, si ellos no hacen las cosas correctas, si ellos fraudean y nosotros hacemos lo mismo, entonces ¿cuál es la diferencia? Si ellos trabajan mediocremente, hacen un trabajo mal, mienten y hacen una cantidad de cosas, y nosotros hacemos lo mismo, somos mediocres en el trabajo, mentimos y hacemos lo mismo que ellos hacen, entonces ¿cuál es la diferencia? Cuando ellos se quejan y cuando ellos murmuran por cualquier cosa y están renegando del gobierno a toda hora y están aprovechando las redes sociales para denigrar del uno, denigrar del otro, y nosotros estamos haciendo lo mismo, entonces ¿cuál es la diferencia? Cuando el Señor nos llamó a ser pacificadores,
No a estarle metiendo leña al fuego y hablar, si es que el presidente, si es que fulano de tal, si es que la policía, si es que... Para eso no fuimos llamados nosotros, mis amados. Nosotros fuimos llamados a ser pacificadores. Y si nosotros estamos utilizando las redes para unirnos al igual que la gente que no conoce a Jesús, que la gente que no tiene la luz, entonces ¿cuál es la diferencia? Nosotros no podemos ser bendición a un mundo si somos igual que el resto del mundo, mis amados. Y eso es el punto que Jesús estaba tratando con los discípulos. A partir de este momento ustedes no van a ser iguales. Ustedes son diferentes porque ustedes me tienen a mí. Ustedes caminan conmigo. Ahora se fue y nos dejó al Espíritu Santo, que es el mismo Dios que está con nosotros. No podemos ser bendición al mundo a menos, escuchen, a menos que les mostremos que hay una mejor manera de vivir. Tú y yo tenemos que hoy salir, comenzar este día, comenzar esta jornada y mostrarle a la gente que hay una mejor manera de vivir. Y esa mejor manera de vivir es caminando como Dios manda. Nuestra misión es ser luz en este mundo. Es una decisión que tú y yo tomamos. Tú estás escuchando este mensaje, tú estás escuchando esta palabra, pero lo que tú hagas con esta palabra, número 1, Dios te la va a demandar. Y número 2, tú tomas la decisión si verdaderamente hace sentido en tu vida y dices, sí, yo tengo que comenzar a marcar una diferencia. Si nosotros alumbramos, estamos cumpliendo nuestra misión. Jesús no dijo, ustedes están para alumbrar, pero tienen que esconderse. No. Si tú tienes la verdad, tenemos que salir a mostrar eso. Cuando nosotros salimos a alumbrar, estamos develando, estamos demostrando que la luz está por encima de las tinieblas. Hay un testimonio en tu vida para compartir. Hay un estilo de vida que tenemos que compartir. Entonces, número 1, hay un rol que debemos asumir. Número 2, hay un testimonio que debemos compartir. Pero número 3, hay una decisión, hay una resolución que nosotros debemos tomar. Dice el versículo 16 de Mateo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Evidentemente hay una decisión, hay una resolución que nosotros debemos tomar. Dice, así alumbre vuestra luz. Si nosotros miramos el versículo 15, describe una situación que nunca haríamos, que es encender una lámpara y colocarla debajo de una vasija. Sin embargo, muchos no lo hacemos. Es como si yo tengo una lámpara y entonces está la lámpara prendida y le pongo una vasija, pues ¿de qué sirve entonces que tenga la lámpara prendida? Muchos decimos, no, eso nosotros no lo hacemos, sería algo ilógico. Pero quiero decirles, mis amados, que muchas veces nosotros hacemos eso en la parte espiritual. El creyente frecuentemente permite que su luz espiritual se esconda. ¿Por qué nosotros permitimos que esa luz, que todo lo que Dios nos habla en las mañanas, en lugar de mostrarlo, en lugar de compartirlo? A mí me impacta, hay personas que comparten muchas cosas y uno respeta todo eso. Pero ¿cuántos comparten un mensaje como este? ¿Cuántos dicen, voy a compartirle a todos mis amigos esto que yo estoy aprendiendo? De pronto alguien puede ser tocado con un mensaje esto. Compartimos muchas cosas, utilizamos las redes para compartir muchas cosas. Pero ¿cuántas veces nosotros utilizamos las redes aprovechando el impacto que ocasionan las redes y toda la lista de contactos que tenemos? ¿Cuántos la utilizamos para dar a conocer las cosas de Dios? Algunos muestran sus productos y todo eso está bien, su empresa, todo eso está muy bien. Es lo que sucedió con fulano de tal, el chisme del día, la estadística de no sé qué, y todo eso puede ser importante. Pero ¿por qué no mostramos la palabra de Dios? ¿Por qué escondemos? Como que no quisiéramos que la gente se enterara que yo soy cristiano y como, perdonen la palabra, como qué oso que digan que yo estoy compartiendo las cosas de Dios. Algunos cristianos esconden su luz debajo de las vasijas del temor. No, es que ¿qué me van a decir? Entonces están asustados, están amedrentados. Enfrentemos, noten que lo que más ha matado a la gente en este tiempo ha sido el temor. Se han escondido en ese temor y se han llenado de pánico, están tan asustados, tan amedrentados. Muchos están escondiendo lo espiritual. ¿Por qué no sacan la luz? ¿Por qué esconden? ¿Por qué permiten que el temor esté primando en las vidas en lugar de sacar la luz? Muchos, al igual que José de Arimatea, ustedes recuerdan que estaba dentro de la multitud. Seguramente que este hombre amaba a Jesús. Seguramente que era uno de sus discípulos, pero nunca se mostró públicamente. Hasta que el día que Jesús estaba ahí, vía al Calvario, entonces él se muestra. Y algunos discípulos son iguales así. Son de la secreta, no se muestran, son incógnitos.
La gente no tiene ni idea que son cristianos. Les da miedo, les da temor que la gente diga que son cristianos. Están en un medio donde se relacionan con el uno y con el otro, pero la gente no tiene ni idea que son cristianos. Otros cristianos esconden su luz debajo de las vasijas de la apatía. No, es que eso no, o sea, sí, a mí me gusta escuchar este tipo de cosas y bueno, qué bonito ser edificado, pero no, eso que uno, ahora el pastor que uno comparta estas cosas, no, son apáticos y eso es respetable, mis amados. Pero es que Jesús no dijo que esto que nosotros aprendemos es para nosotros, sino que tenemos que darlo a conocer. Tú no tienes ni idea, mis amados, una persona en qué situación está pasando, qué situación está viviendo. A mí me impactó esta familia que ustedes saben en Tunja que se suicidó, que mató a su hijo, su hija y que mató a su esposa y a su mamá. Y estuve escuchando el relato de la hermana y más me sorprendió que la hermana dijo, y es que ellos eran cristianos, ellos asistían a una iglesia cristiana. Wow, a mí, es decir, la primera vez que yo escuché la noticia dije, le faltó conocer de Cristo. Si alguien les hubiera hablado de Cristo, si alguien les hubiera dicho algo de Cristo, quizás se hubiesen salvado. Pero más me impactó, mis amados, que una familiar de ella, la hermana, estuviera diciendo, no, es que ellos eran asistían a una iglesia cristiana. Yo digo, Dios mío, ¿qué pasó ahí? ¿Qué tipo de mensajes recibieron? ¿Qué tipo de cristianismo estaban viviendo? ¿Cómo pueden permitir que las cosas del mundo los hayan absorbido tanto y los hayan llenado de tantas deudas a través del juego? Y hasta dónde el diablo de una persona que supuestamente ha escuchado de la luz, que supuestamente conoce del Señor, pero se dejó arrastrar por las tinieblas, por la oscuridad y tomó una decisión tan tremenda, tan diabólica como esa. Entonces, ¿qué está pasando con el cristianismo? Porque nos hemos vuelto unos cristianos muy pasivos, porque nos da miedo mostrar lo que nosotros tenemos, porque simplemente decimos, no, sí, las cosas de Dios, pero no tampoco, es que eso tampoco para volverse uno fanático, y esto no se trata de ser fanáticos, eso no se trata de ser legalistas, se trata de vivir la palabra de Dios, o somos cristianos o no somos cristianos, pero si somos cristianos tenemos que mostrar eso. Otros cristianos esconden su luz bajo la vasija del silencio. Allá cada quien que mira a ver cómo busca. Yo ya tengo lo mío, yo ya conozco la verdad. Allá cada quien. No, mis amados, esto no es para guardar silencio. El diablo sigue tomando ventaja. El diablo anda feliz que los que se dicen cristianos, entre comillas, anden callados porque él sigue atacando, él sigue bombardeando, él sigue ganando terreno. Y los cristianos que tenemos que poner la palabra de Dios ahí, mostrarla, darla a conocer, simplemente nosotros nos quedamos en silencio porque andamos tan ocupados con todas las cosas, absorbidos con todas las actividades diarias que no tenemos tiempo para hablar de las cosas de Dios a las personas que están cerca de nosotros. Otros cristianos esconden su luz bajo la vasija de la inconsistencia. A veces sí, a veces no. Como que sí me comprometo, como que no. Como que voy a apoyar la obra de Dios, como que ya no. Como que sí, ¿será que de verdad yo vivo esta palabra? Como que no. Andan en esa inconsistencia. A veces somos y a veces no. Entonces andamos en esas tibiezas espirituales que no son buenas y que ustedes saben qué pasa al final con los tibios. Necesitamos, mis amados, vivir la palabra de Dios. Los que conocemos al Señor debemos brillar en la oscuridad. Estamos en un mundo de oscuridad y es aquí cuando nosotros verdaderamente podemos resplandecer. Pero cuando tenemos que entrar al escenario, cuando tenemos que entrar a actuar, entonces nos replegamos, nos asustamos y nos amedrentamos y seguimos viviendo bajo un sistema que quiere cada vez absorber más y más. A través de los años de ministerio, de estar uno caminando en las cosas de Dios, yo he escuchado a muchas personas que nos consultan, nos dicen cosas como esta. Pastor, yo estoy en un trabajo donde no hay cristianos y eso sí es duro, pastor, porque todos los que están a mi lado son unos inconversos, dicen malas palabras, dicen una cosa, dicen la otra. Pastor, por favor, ayúdenme a orar para que consiga otro trabajo. Y esto me hace considerar dos cosas. Yo les digo a ellos, quizás no has pensado que Dios te colocó en ese trabajo para que tú seas la luz en ese lugar. Si Dios te permitió ir a ese lugar de tanta oscuridad que me estás presentando, ¿no será que Dios quiere que tú seas la luz en medio de esa oscuridad? Y en segundo lugar, tal vez te has puesto a pensar que lo que tú estás criticando ellos, tal vez tú también lo estás haciendo. Y entonces, como que Dios te pone en un plano como eso para que tú evalúes, revises tu vida.
Porque tal vez tú dices que eres un cristiano, pero realmente no estás viviendo como un cristiano. Y la gente está contigo igual y tú te relacionas igual con ellos y tú no estás marcando una diferencia con ellos. Entonces, no solamente notemos que tenemos que tomar una decisión de asumir ese rol que nos corresponde. Número 1. 2, que hay un testimonio que debemos compartir. Y 3, hay una resolución que nosotros debemos tomar. Pero número 4 y último punto, hay un propósito que nosotros debemos tener en cuenta. Hay un propósito que debemos considerar. Dice el versículo 16 de Mateo 5, en la parte B, para que vean vuestras obras, para que vean vuestras ¿qué? Obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús no dijo que deberíamos vivir nuestras vidas en tal manera que la gente diga, qué maravillosos que son ellos, qué tremendo hombre de Dios, qué tremenda mujer de Dios, qué tremendos que son ellos. No. O sea, la lámpara que somos nosotros no es para eso. Oh, qué tremendo apóstol, qué tremendo ministro, qué tremendo siervo de Dios. No, es que aquí lo que hay que resaltar no es la lámpara, mis amados. Una lámpara no es la que tiene que llamar la atención en sí misma. Es simplemente que nosotros debemos estar colocados sobre un lugar desde el cual dará una mejor iluminación. Es que nosotros con nuestra vida podemos demostrarle a la gente que caminando con Dios se puede vivir bien, se puede vivir feliz, que podemos tener unas familias como Dios quiere. No somos llamados a ser, uy, qué candelero tan hermoso, sino ser más bien como esos focos sencillos que están colocados como en un pasillo para impedir que la gente se tropiece, que la gente se caiga y se rompa un pie, se rompa el cuello. Para eso nosotros, no sé si me estoy haciendo entender, para eso nosotros estamos siendo colocados, para que la gente vea que hay algo, hay un camino, que hay algo más para hacer, que la decisión que piensa tomar no es la correcta, porque nosotros le estamos mostrando un camino que puede seguir. Para que la gente que está en drogas, para que la gente que está en vicio, para la gente que está a punto de acabar su hogar, entonces al escucharnos, al vernos, digan, un momentico, yo voy a hacer un par en mi vida, porque parece que por este lado como que hay una luz, parece que si yo sigo este camino puedo salvar mi matrimonio, puedo salvar mi vida. Como que yo pensé, claro, sí, hay deudas, hay dificultades. Yo creo que a este hombre allá en la ciudad de Tunja, este hombre Núñez, yo creo que si alguien le hubiera dicho, venga, amigo, no se encierra en ese problema, sí, tiene muchas deudas, sí, yo sé que, digamos, humanamente son imposibles pagar, pero mire, ¿por qué usted no comienza verdaderamente a vivir esa palabra que usted está escuchando? ¿Por qué no comienza a hacer esto, a hacer lo otro? Faltó alguien posiblemente que lo hubiera guiado. Faltó la sabiduría, tal vez si era miembro de una congregación, no sé qué tipo de mensajes se compartieron, no sé a dónde se llevó a esa persona, no sé si solamente le mostraban cosas de lo que hoy se habla y mira dónde está llevando a la gente, a la prosperidad, a tener más, y esa codicia entró al corazón y entonces juego más a ver si gano y entonces no gané, pero voy a apostar más, a ver si gano y apuesto y no tengo plata, pero saco prestado y me lleno de una cantidad de deudas porque necesito ganar eso, porque quiero tener el mejor carro, porque quiero tener la mejor casa. ¿Y qué pasó con su vida espiritual? ¿Qué pasó con su familia? Entonces noten, mis amados, que nosotros debemos ser esos focos para iluminar esos pasillos, para que la gente pueda ser guiada por donde va. La luz sirve para eso, mis amados. Cuando tú prendes la luz en tu casa y tú llegas a tu casa y está de noche, ¿tú para qué prendes la luz? Pues para que no te estrelles, para que no rompas por ahí quizás el florero, quién sabe qué haga. Entonces tú prendes la luz para poder ver bien, para poder ser guiado. Ustedes ven que un avión cuando se acerca a la pista de aterrizaje, el piloto ve la luz que está marcando la senda y entonces la pista de aterrizaje tiene bombillitos, tiene foquitos y entonces así sea de noche, él ve esa luz y ya sabe que ahí está la pista y él va seguro. La vida de un cristiano debe alumbrar a otros ese camino hacia Cristo. Esa pista, y dime, este es el camino, por aquí tiene que andar. No es que hay una cantidad de caminos, no, esos caminos no son los caminos verdaderos. El verdadero camino, la verdadera luz es Cristo y tú y yo tenemos que guiar a esas personas. Los cristianos debemos ser ejemplo al mundo, luces que guían en medio de la oscuridad que hay en este siglo, en medio de la oscuridad que hay en este mundo. Ustedes y yo y el Señor nos ha venido preparando, somos pacificadores, somos los que mostramos la verdad. ¿Quién más sino los cristianos? ¿Quién más sino nosotros? La luz es para advertir el peligro y nosotros no podemos quedarnos callados, mis amados.
El mundo está de cabeza, va rumbo al infierno y nosotros callados. Debemos advertir el peligro. Ay, pastor, es que la gente dice que uno se pone muy cansón, que pídale al Señor sabiduría, que le coloque las palabras. Ayer el Señor nos hablaba algo de la sal, que nos dé esa discreción, que nos dé esa prudencia, que nosotros somos sal, pero que también somos esa luz. La luz es en los cruces de los ferrocarriles. Cuando viene un tren, entonces encienden la luz y ponen una campana que indican: tengan cuidado que el tren está cerca, el tren se está aproximando. Tengan mucho cuidado y la luz está ahí. Los semáforos advierten eso. Así como un faro les avisa a los barcos que ya están cerca de la costa, y entonces en esa oscuridad del alta mar, que todo es oscuro, entonces ven un foco que se llama un faro, y cuando ven el faro dicen: ah, ya estamos llegando a la costa. Para eso es la luz, para advertirles del peligro. Si damos nosotros nuestra advertencia, si nosotros le hablamos a la gente, si nosotros no con el ánimo de irlos a condenar, mis amados, porque es que también hay personas que solamente se dedican a condenar al uno y condenar al otro y se creen tan perfectos y creen que ellos no tienen errores, y los demás ven todos los errores en los demás y solamente ellos se creen que son pues los que nunca se equivocan, los que nunca fallan. Para eso no somos nosotros, mis amados. Nosotros somos para advertirles a la gente, no condenándolos todo el tiempo, sino en amor. Y entonces nosotros veremos que somos mucho más efectivos. Y entonces la gente va a decir: ah, es que bueno, si le hablan a uno de esa manera y si le explican a uno de esa manera, uno va entendiendo, dice la gente. Necesitamos sabiduría, mis amados. Que nosotros seamos esa luz de este mundo. Que nosotros verdaderamente podamos cumplir con esta tarea que el Señor nos está encomendando. El mandato de ser luz al mundo. Tú ya has escuchado esta palabra. Ya Dios seguramente ha hablado a tu vida, a tu corazón. Lo que tú hagas con esta palabra es tu responsabilidad. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos retas, tú nos desafías a caminar en esa luz, Señor, que debemos ser en esta tierra. Primero que cualquier otra cosa, Señor, tenemos que darte gracias por habernos escogido a nosotros para hacer esa luz en este mundo. Fácilmente tú podrías habernos dejado que nosotros siguiéramos en las tinieblas, que nosotros siguiéramos en nuestro pecado, en nuestra maldad. Pero por tu infinita misericordia y por tu amor, tú nos escogiste, Señor. Y hoy tenemos que sentirnos apenados delante de ti, porque seguramente cuando tú nos escogiste, tú tenías una expectativa con nosotros. Seguramente tú viste en nosotros algo que podría ser de valor para muchas personas. Y nosotros, cual lámparas escondidas, nos hemos quedado durante mucho tiempo ahí, callados, sin mostrar lo que tú has hecho en nuestras vidas, sin dar testimonio, sin hablar a nadie, llenos de temores, llenos de inseguridades, viviendo y pensando como la gente que no te conoce, Dios. Cuando a esta altura de nuestra vida nosotros deberíamos ya ser personas que impactamos a otras personas. Que esta sala debería estar hace ya mucho tiempo con más de 100 personas aquí escuchando esta palabra. Pero muchos nos hemos conformado con simplemente entrar y conectarnos y ya, creemos que lo hemos hecho todo y está bien. Pero creo que hay algo más para hacer. Creo que en medio nuestro hay algún familiar, algún ser querido que necesita escuchar una palabra de aliento. Hay algún ser querido que tal vez está en pecado, está en vicios, y que si esa persona no se convierte y muere, se va a condenar. Y más cuando nosotros debiésemos ser luz, pero nos hemos quedado callados. Señor, que esta palabra nos motive a cumplir esa misión. Que no simplemente debe bastar con saber que tú eres la luz. Que no solamente es saber que sí, que tú tienes la verdad, sino que tenemos que caminar en esa verdad. Que no basta simplemente con decir que somos cristianos, y está bien que digamos que somos cristianos, que no nos avergoncemos de eso. Pero tenemos que vivir como tales. Tenemos que ser esos cristianos auténticos. Que nuestra vida, a partir de este momento, luego de este mensaje, verdaderamente hagamos el propósito de iluminar a alguien. Seguramente que Dios durante estos días, o posiblemente durante este día, te coloque a alguien que necesita una palabra, que necesita un consejo, que necesita ser guiado, que tal vez él está volando sin saber a dónde aterrizar, y que tú le digas: mira, este lado es, por aquí es la pista, este es el camino seguro.
Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero tú y yo sabemos que son caminos que conducen a la muerte. Aún nosotros sabiendo que ellos están caminando por un camino de muerte, nosotros sencillamente, sabiendo que estamos en el camino de la luz, nos quedamos callados y dejamos que ellos se estrellen. Después con llorar, después con entristecernos, después con decir, ay, si yo le hubiera dicho, ay, todavía tenemos oportunidad. Si tú tienes a tus padres vivos, todavía hay oportunidad. Si tienes a tus hermanos, si tienes algún ser querido, algún familiar que no está caminando en la luz, que no está caminando en la verdad, pues mis amados, ¿quién más sino nosotros que hemos escuchado este mensaje? Somos los llamados para llevar esa palabra. Que el Señor siga añadiendo, que el Espíritu Santo siga trabajando en tu corazón con esta semilla que hoy está sembrada ya en tu vida. Lo que tú hagas con la semilla ya es tu responsabilidad. Mi responsabilidad como líder, mi responsabilidad como pastor, mi responsabilidad como pacificador es mostrarte esa palabra. Ya la palabra está en tu vida. Tú decides. Que el Señor te bendiga en este día, que el Señor te guarde y que el Señor nos ayude para cada día ser esos luminares en este mundo. Todo esto para la gloria de Dios. Amén y amén.